En el contexto de la guerra se ha creado un concepto que es el concepto daños colaterales. Un eufemismo que a mí no me agrada, que lo usamos para no decir daño a inocentes, y le llamamos daños colaterales. Cuando se ejerce violencia al interior de las familias, siempre hay daños colaterales. Es decir, siempre hay personas inocentes que son afectadas. Discute el papá con la mamá y se agreden verbalmente. No agreden verbalmente a sus hijos de manera directa, pero los niños reciben daño. Ese es un daño colateral. Se han hecho estudios, por ejemplo, que muestran que los niños que viven en contextos donde hay violencia cruzada entre padre y madre, terminan teniendo los mismos efectos físicos y psicológicos como si ellos mismos hubieran recibido la violencia. Un daño vicario, pero daño al fin. ¿Y por qué se produce? Porque es un daño colateral. Los niños, por ejemplo, en el caso de niños, van recibiendo la atención, van recibiendo la agresión. Por ejemplo, si un padre agrede a la madre, el niño lo recibe de una forma totalmente distinta que si el padre agrediera a un extraño. ¿Por qué? Porque está afectando a alguien que tiene una relación, una vinculación muy, muy directa con el niño. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por mucho tiempo se habló de la privacidad y todavía hay gente que sigue defendiendo que los actos que se realizan al interior del hogar son privados y nadie tiene que meterse. Eso es falso, porque lo que haces en privado, tarde o temprano va a tener un efecto colateral y le va a afectar a otro. Por ejemplo, se han hecho estudios donde muestran que una gran cantidad de ausentismo laboral está vinculado con problemas familiares. Sí, el problema está al interior de los hogares, pero ¿quiénes terminan pagando los resultados? Las empresas. ¿Por qué? Porque tienen trabajadores que no van a trabajar, porque tienen problemas matrimoniales, problemas con sus hijos y que de alguna manera produce ausentismo laboral. Entonces, un fenómeno que se da al interior del hogar va provocando un efecto en otras partes. Otro efecto. Está probado que un porcentaje altísimo, dependiendo del país, los índices son menos diversos, de delincuentes juveniles proceden de hogares disfuncionales. Es decir, la disfuncionalidad de un hogar privado trasladado al exterior. En el caso de la violencia ejercida en los colegios, el bullying, está probado que la mayor parte de los bullies son niños, jóvenes y púberes que han sido o que están siendo maltratados, ya sea por pares en su contexto familiar o en el barrio, o por sus padres u otros adultos con los cuales se vinculan. Y luego, ¿quién recibe las consecuencias? Otros niños que no tienen absolutamente nada que ver con la situación que están enfrentando esos niños en sus hogares. Y así sucesivamente. Es un mito creer que lo que ocurre al interior de mi hogar no le va a afectar a otros. Es falso. Y eso hay que decirlo, porque mientras no cambiemos nuestra manera de enfocar las cosas, vamos a seguir perpetuando todas estas conductas que se han hecho tan comunes, donde la gente defiende su privacidad a ultranza, que yo creo que hay que defender la privacidad siempre y cuando esa privacidad tuya no le afecta al resto. Porque si le afecta al resto, terminan pagando las consecuencias gente inocente que no tiene nada que ver con la situación. Después de Columbine, el primer lugar donde hubo una masacre de adolescentes armados que asesinaron a otros adolescentes en un cuadro que se ha repetido por lo menos en 6 ocasiones distintas, hubieron muchos estudios. Pagaron con su vida varios jóvenes que fueron asesinados por algunos compañeros. Y se hicieron estudios por qué gatilló, qué llevó a esa gente a hacer eso. Sus hogares. En algunos casos los hogares, en otros casos el maltrato que sufrían dentro del colegio, que también es producto de
de la actitud que tenían otros chicos en sus hogares. Es decir, ya dejó de ser una cuestión a ultranza de que todo lo que ocurre al interior de mi casa se queda en mi casa. Falso. Hay un efecto colateral. Podemos decirlo en términos distintos. Todo lo que ocurre dentro de tu casa va a tener un efecto colateral, ya sea positivo o sea negativo. Yo he sido docente durante muchos años. No soy profeta, ni hijo de profeta, ni brujo, pero soy capaz de interactuar una semana con un grupo de estudiantes y sé con exactitud de qué hogar proceden. No necesitan decírmelo, y es muy raro que me haya equivocado en los casi 30 años que he enseñado. Porque sí, porque se va viendo, porque las conductas, las actitudes, las formas, de alguna manera reflejan lo que están viviendo en su hogar. Y los demás terminan beneficiándose de buenos hogares y terminan perjudicándose por malos hogares. Porque unos hacen las cosas bien y otros hacen las cosas mal. Así que en esto de los efectos colaterales tenemos que entender que las familias son responsables. Si todos los padres entendiéramos que en la educación de nuestros hijos también estamos educando al resto de la sociedad, que en la manera como tratamos a nuestros hijos también estamos tratando al resto de los hijos, ¿qué mundo distinto tendríamos? Porque entenderíamos que de alguna forma nuestras conductas inciden en las conductas de los demás. Si los padres entendieran que su acción, su manera de tratar a sus hijos va a tener influencia en la manera como sus hijos van a tratar a su vez a sus hijos y así sucesivamente, muy distinta sería la situación. Yo recuerdo un caso muy dramático que vivimos muy cerca en un país de los cuales hemos trabajado, y hemos trabajado en 6, así que no quiero mencionar el país para no herir a nadie, donde un adolescente realizó un acto deleznable en el colegio y el juez pidió que compareciera el padre y finalmente culparon también al papá. Y la reacción de muchas fuentes fue decir, pero ¿qué si el que hizo el acto fue el adolescente? ¿Por qué tiene que culpar el padre? Y el juez lo acusó al padre de paternidad negligente. Es decir, que por su negligencia, por su no accionar, por su no actuar como padre realmente, y al haber permitido en su hogar determinadas conductas, provocó que este chico se convirtiera en un delincuente, dañando notablemente el contexto educativo donde realizó lo que hizo. Fue una lección. A veces he puesto a pensar, y si todos viviéramos esas mismas lecciones, ¿cuán distinto sería? Porque nos preocuparíamos de hacer las cosas diferentes. Porque las personas son lo que son como resultado de algo que ha ocurrido. Si nosotros creemos que lo que ocurre porque sí, por azar, perdónenme, eso es ingenuo. No solamente es ingenuo, es irresponsable. Todos somos responsables de todo. Me gusta mucho un concepto que aprendí entre los peruanos, que es de los incas. Y los incas tenían varias fórmulas éticas, y una de ellas tenía que ver con la responsabilidad comunitaria. Que tú lo que haces vas a provocar un efecto en otro. Y había mucha responsabilidad en lo que hacías y mucha preocupación de que lo que hacías lo tenías que hacer bien, porque vas a afectarle a otra persona. ¿Cuán bien nos haría pensar en que nuestras acciones siempre tienen una consecuencia, un resultado, y que los demás se ven afectados, y que en este verse afectados, de alguna forma, están recibiendo, en muchos casos, cosas que no han recibido? Yo, por ejemplo, vivo agradecido a Dios porque tengo una muy buena nuera y un muy buen yerno, pero también le agradezco a sus padres. Nunca he dejado de agradecer a mis consuegros por haber criado a Denis, o a mis consuegros por haber criado a Lori, porque son dos personas hermosas. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron un trabajo, ¿y quiénes se benefician? Nosotros, nuestros hijos.
Y nuestros hijos, sus hijos se benefician a su vez de lo que hicimos nosotros, porque así es la vida. Nada es resultado del azar, todo es resultado de haber hecho las cosas como las hicimos. Entonces, procuremos hacer las cosas distintas, entendamos que hay efectos colaterales, que todo lo que hacemos al interior de la familia va a afectarle a otras personas y que otros se verán beneficiados positivamente si hicimos las cosas bien y se verán afectados negativamente si hicimos las cosas mal. No vivimos en una isla solos. Vivimos, como diría McLuhan, en una aldea global, donde todo lo que nos ocurre termina siendo una consecuencia para otra persona. Todo, absolutamente todo. En física se habla mucho de los efectos expansivos. Bueno, los efectos colaterales tienen esa misma situación. Si nos procuráramos entender, se dañaría menos y actuaríamos mejor. Las familias sanas son familias que se ocupan de hacer su trabajo adecuado en sus familias para poder tener un efecto positivo en otras familias. Quiera Dios guiarnos para hacer las cosas bien. Y si no has tenido las herramientas adecuadas, que tengas la suficiente entereza para pararte y decir: no puedo, no soy capaz, necesito ayuda, que alguien me dé herramientas para poder vivir esto de la mejor manera, para no provocar un efecto colateral negativo.